Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Con frío? Ya se empieza a sentir nuevamente el frío. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes en esta noche. Dios es bueno y como cantábamos también Él es fiel, amén. Él no falla, aunque nosotros de repente sí fallamos, le fallamos a Él permanece todavía fiel. Y eso es algo de lo que debemos estar agradecidos, porque no es como nosotros. Él no actúa de la forma en que nosotros actuaríamos cuando alguien nos falla. Normalmente cuando alguien nos falla, ¿qué hacemos nosotros? Pues tratamos también de fallarle. Me quedaste mal, te voy a quedar mal. Pero Dios no. Dios, aunque nosotros fallemos, Él sigue siendo fiel. No tiene que ser un aliciente, no tiene que ser una excusa para nosotros ser infieles. Porque muchos se toman de ahí y dicen, no, pues que acabo Dios sigue siendo fiel, entonces no le hace que yo sea infiel. No debemos tomarlo como un permiso. Al contrario, al ver su fidelidad, su amor, nosotros debemos ser más fieles a Él, buscarle cada día. El tema del día de hoy, como algunos lo vieron, ¿estás oyendo, Casimiro? Una pregunta que para, ahora sí, la iglesia o para algunos locales es entendida por una experiencia que se vivió hace algunos años atrás. Pero antes de ahondar poquito en ese tema, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, y vamos a ver cómo el escritor de este libro de Hebreos comienza a expresar y a hablar de una forma tan clara para que cualquier persona que abre ahora este libro de Hebreos pueda entender y pueda comprender de qué se trata el mensaje de Dios. Hebreos capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 y vamos a ver cómo empieza hablando. Es la única carta que no escribe un saludo previo a empezar el tema. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos abierto y hemos comenzado a leer en esta noche. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta noche. Abre nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. Sabemos, Señor, que si no podemos entender tu palabra, pues ¿cómo vamos a llevar a cabo? Pero si la entendemos, no tendremos excusa, ni tendremos tampoco opción de desobedecerla. Queremos ser obedientes a lo que tú dices y saber y comprender que tu palabra es viva y es eficaz. Gracias por tu palabra que abrimos en esta noche. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo en estos 3 versículos que acabamos de leer cómo habla y dice: Dios habló a los padres por medio de los profetas. El pueblo de Israel había recibido a raíz de los años muchos profetas. Dios había levantado profetas que habían dado el mensaje al pueblo de Israel. ¿Y cuál era el mensaje siempre? De que buscaran a Dios, que se acercaran a Dios, que vivieran una vida agradable a Dios. Siempre fue el llamado, siempre fue ese el mensaje de los profetas.
Claro que había ciertos momentos en los cuales como pueblo tendrían que ir a la guerra y procuraban buscar la dirección de Dios, y era por medio de los profetas. Pero el mensaje en general era de que se reconciliaran con Dios, como su pueblo, vivieran de acuerdo a Dios. Entonces Dios habló a su pueblo por medio de ellos en el pasado. Pero dice, en estos postreros días, o sea, en estos últimos días, nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo, por el Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Acabamos la semana pasada de recordar, o esta semana a inicios, de recordar su nacimiento, que Él vino, nació, pero obviamente Él tenía un propósito y era salvarnos. Y también hablar el mismo mensaje de parte de Dios. Y las primeras palabras que Jesús dijo al iniciar su ministerio fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre era el llamado. En el pasado, por medio de los profetas, Dios habló, y en el presente y en los postreros días, como dice Hebreos capítulo 1, por medio del Hijo, a quien, dice aquí, constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El creador del universo vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros y nos dio un mensaje de parte de Dios. Cuando Jesús enseñaba y predicaba y los fariseos lo confrontaban, Él decía: mi doctrina no es mía. No sé cuántos lo han leído. Siempre lo decía: mi doctrina no es mía, sino de mi Padre. Lo que yo digo no lo digo por mí mismo, sino por mi Padre. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando lo que el Padre quería que hablara. Dios estaba hablando por medio de Jesús. Y en el versículo 3 a veces lo leemos corrido y no le prestamos atención, pero nos habla de lo que Él era, que era Jesús, y lo que ahora es. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En pocas palabras y parafraseando lo más sencillo, vino, dio su vida, pagó el rescate por nosotros y se sentó a la derecha del trono de Dios. Este es Jesús. Y por medio de Él, Dios nos estaba hablando. ¿A qué? A acercarnos a Dios. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Él es el camino. No hay otra forma de ir a Dios. Y Él estaba mostrando precisamente ese camino. Cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús, y ahora quizá no lo tengamos presente físicamente, pero tenemos lo que Él dijo en sus evangelios, lo que Él estuvo hablando, lo que Él estuvo enseñando tanto a sus discípulos, ahora que está escrito, también es para nosotros. Y es Dios hablándonos a nosotros. Tuvo una charla con Nicodemo, que yo sé que todos la conocen, en San Juan capítulo 3, que le hablaba del nacimiento de nuevo. Las personas muchas veces dicen: es que yo no puedo cambiar. Es obvio, no podemos cambiar por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios. Y eso incluye el nacer de nuevo, tener una naturaleza nueva. Y toda persona que escuche este mensaje tiene la alternativa de escuchar y obedecer, o escuchar e ignorar. Aquí más adelante en el capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hay un antecedente de cómo
por medio de los profetas y aún por medio de Dios mismo, los padres escucharon la voz de Dios. ¿Pero qué hicieron? Endurecieron su corazón. Esa fue la respuesta que ellos tuvieron a la voz de Dios. Por eso dice, ahora nos dice a nosotros, como dice el Espíritu Santo, si oyes la voz de Dios, o si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué pasa cuando hay un endurecimiento en nuestro corazón? Rechazamos el mensaje. Y al rechazar el mensaje, no podemos recibir lo que veíamos en el versículo 3, lo que Jesús hizo por nosotros. Él pagó el rescate. Él nos salvó, dio su vida, vino a este mundo siendo el creador del mundo. Vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Pero nosotros, al escuchar su voz, y su voz era siempre el llamado ¿a qué? A cambiar de vida, al arrepentimiento, a buscar a Dios, no deberíamos endurecer nuestro corazón. Y aunque muchas veces escuchemos y continuamente escuchemos el mensaje de Jesús, hay veces que consideramos nosotros que ya estamos bien. Consideramos que nosotros ya estamos, ahora sí que del otro lado, ya estamos como perfectos. Pero ¿cuál es el mayor error que cometemos como seres humanos? El creer que ya estamos bien. Ese es uno de los peores errores que podemos cometer como seres humanos. Es como aquel que dice, yo ya sé. ¿Y qué pasa con él? Deja de aprender. Y al dejar de aprender, se queda estancado y no avanza. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Si tú dices que yo ya estoy bien con Dios, te estancas. Porque en realidad hay tantas cosas que debemos mejorar. Y si no, no dijera el apóstol Pablo, la obra que Dios ha comenzado en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Quiere decir que está trabajando en nosotros. Y cuando entendemos eso, nosotros debemos decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Moldéame. Trabaja conmigo. Hay cosas que nos van a doler dejar. Hay cosas que nos van a doler y nos van a hacer ahora sí como decir, ay Señor, eso no. Pero es algo necesario. Es como cuando uno va al doctor y tiene que quitar algo que está mal de nosotros. ¿Duele? Claro que duele, pero si lo deja, ¿qué pasa? Es peor. El daño sigue creciendo. Pero cuando el doctor empieza a quitar, nos duele, pero está limpiando. Y cada vez que limpia, va a sanar. Pero si nosotros no dejamos y endurecemos nuestro corazón ante el mensaje que Dios nos da del arrepentimiento y de realmente reconocer que no somos perfectos, nadie es perfecto. Todos necesitamos cada día de Dios en nuestras vidas. Y hay algo que nunca debemos olvidar: cuando la tentación viene a nuestras vidas, cuando vienen los momentos difíciles, lo mejor que podemos hacer es orar, hablar con Dios, pedir la ayuda de Dios. Ayúdame, Señor. ¿Por qué? Porque sin Él no podemos hacer nada. En el mismo capítulo, versículo 15, dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Vuelve a repetir lo que acaba de mencionar. ¿Y quién lo dijo esto? En el versículo que leímos anteriormente, en el versículo 7, dice que lo dice el Espíritu Santo. Así que como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Muy pocas veces vemos en la Escritura que el Espíritu Santo hable. Y esta es una de ellas. ¿Qué enseñó o qué dijo Dios por medio de los profetas al pueblo? Que se arrepintieran, que buscaran a Dios, que se acercaran a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Lo mismo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón.
Al contrario, ríndete. Capítulo 4, versículo 7, dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vuelve a decir las mismas palabras. Tenemos capítulo 3, capítulo 4, 3 veces hasta donde vamos, repetido lo mismo. Es como cuando uno va en la carretera y le dicen, a 1 kilómetro hay una curva peligrosa. Pasa el anuncio y nosotros seguimos el trayecto. A 500 metros vuelve a haber otro anuncio que dice, a 500 metros, curva peligrosa. Y para llegar a la curva, siempre hay otro anuncio que dice, curva peligrosa. ¿Por qué? Son avisos antes de que suceda el peligro. Antes de que esté el peligro, están avisándonos. Y aquí se nos advierte, hemos leído 3 veces, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sigue hablando, vuelve a aparecer el anuncio, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y una tercera vez, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Versículo 12 del capítulo 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Es una palabra viva y eficaz. Porque la palabra de Dios no dice quizás es, no, dice la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la verdad. Y se nos viene advirtiendo, escucha la voz de Dios y no endurezcas tu corazón. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos endurecieron su corazón. Y conocemos la historia de los que salieron de la tierra de Egipto. Fueron libertados de la esclavitud. Pero al Dios prometerles una tierra de dicha, de gozo, de felicidad, la cual Dios cumplió y se las entregó a ¿quiénes? A los hijos de estos. ¿Por qué? Porque ellos fueron desobedientes. Además de desobedientes, en ellos había incredulidad. Y cuando en nosotros hay incredulidad y no le creemos a Dios, eso nos hace a nosotros renegar con Dios. ¿Qué pasó con este pueblo? Todo el tiempo estuvo renegando. Hace unas semanas les mencionaba cuánto Dios tuvo que realmente, vamos a ponerlo de esta forma, invertir en comida por día para alimentar a estos miles de personas. ¿Cuántos trailers de comida se necesitarían para todo el pueblo de Israel en el desierto darles de comer? Y Dios les dio, no un día, 40 años. La ropa que tenían no se desgastó. Los zapatos, 40 años. Dios proveyó para ellos. ¿Y cómo fueron ellos? Desobedientes, incrédulos. No me digan que no vieron ellos las obras de Dios. Las vieron, pero tenían un corazón duro. Ellos endurecían su corazón. Hay personas que ven lo que Dios está haciendo
y cómo Dios les ha librado de tantas cosas. Y reconocen, algunos de ellos, es que pues Dios me dio otra oportunidad. Sí, pero los ves o los vemos haciendo lo mismo. Aquel que tuvo un accidente automovilístico por ir borracho, recapacita en el momento en que se está recuperando del dolor y dice, y Dios me dio otra chance, ya voy a dejar de tomar. Se recupera y al tiempo, ¿qué pasa? Vuelve a tomar, vuelve a agarrar el vicio. ¿Por qué? Porque solamente fue como un remordimiento momentáneo. Fue una llamada de atención de Dios quizá para su vida. ¿Y qué hizo? Endureció su corazón. No realmente lo buscó. Y la palabra de Dios dice aquí, versículo 2, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y dice aquí, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ante la palabra de Dios todo está manifiesto, y ante Dios también. Todo lo que tú piensas, Dios lo sabe. Aún tus intenciones, que no las vayas a hacer, pero tu intención, Dios la conoce. Y ante Él, todos y cada uno le vamos a dar cuenta. Todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo no prepararnos? ¿Cómo no estar listos para entregarle a Él buenas cuentas? Reconocer que cada uno de nosotros no es perfecto y necesitamos su ayuda. Si Él no nos ayuda, no podemos nosotros seguir adelante. Y así como esta persona, hubo alguien en los años 70 que escuchó también el mensaje de salvación. Un hombre el cual escuchó y tuvo la oportunidad de recibir a Jesús. Escuchó la voz de Dios decirle, arrepiéntete. Pero se le hizo fácil pasar la bolita. Todo lo que le decían y que le llegaba a su corazón, su respuesta era, ¿estás oyendo, Casimiro? Su última semana, sus últimos días, tuvo la oportunidad de reconciliarse con Dios. Y en lugar de escuchar la voz de Dios y obedecer su voz, ¿estás oyendo, Casimiro? Casimiro era su amigo. Y su amigo le decía, no, pero es que te están diciendo a ti. No pasaron muchos días cuando este hombre muere. Tuvo, previo a la muerte, la oportunidad de escuchar la voz de Dios. ¿Pero qué hizo? No hizo caso. ¿Cuántas personas Dios les da oportunidad, día tras día, de escuchar la voz de Él y decirle, arrepiéntete? Pero desaprovechan la oportunidad. Y la oportunidad va a llegar a su fin. Todos en esta tierra estamos de paso. Todos. No nos vamos a quedar aquí para siempre. Pero sí hay destinos eternos a los cuales, si nosotros hemos creído en Jesús, vamos a ir para allá donde Él está. Pero si hemos rechazado a Jesús y no hemos creído en Él, no podemos estar donde Él está. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 4, una expresión del apóstol Pedro que nos debe de dejar muy en claro a cada uno de nosotros, y que Dios, pues Dios no juega, Dios no está jugando, ni Él es, ¿cómo decirlo?, sorprendido por nuestra respuesta. Él conoce
nuestro corazón. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice el apóstol Pedro, que es el que dice estas palabras: y en ningún otro hay salvación. Esa frase, si la leemos así nada más, vemos que luego hay un punto y coma. La frase clave aquí es: en ningún otro hay salvación. Y después aclara el por qué. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así de fácil. No hay otro. Religiones habrá miles de religiones. Creencias y filosofías millones. Pero en ninguno hay salvación que no sea Jesús. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos que no sea Jesús. Venía hablando con los judíos que habían rechazado a Jesús y les dice: este Jesús es la piedra que ustedes desecharon, pero es la cabeza del ángulo. Es a quien Dios ha puesto por rescate, como veíamos en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él vino, cumplió, dio el mensaje, nos habló el mensaje que Dios quería que nosotros escucháramos, y a su vez murió en la cruz. Nos rescató y se sentó a la diestra de Dios. Él es el único que ha hecho eso, porque Jesús es Dios. Y en ningún otro vamos a encontrar salvación. En ningún otro. Y si escuchamos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, como lo hizo este amigo, que para él era hasta chiste quizá decirlo: te hablan, Casimiro, ¿estás oyendo, Casimiro? Pero él no prestó atención al mensaje. También era el mensaje para Casimiro, porque es para todos el mensaje de salvación. Pero cuando Dios nos está hablando directamente a nosotros, debemos escuchar la voz de Dios, prestar atención a lo que Él nos dice y ser moldeados por Él. Porque hay cosas que nosotros debemos de abandonar. Y en pocas palabras podemos llamarlo pecado. Todo aquello que nos separa de Dios es pecado. Y nosotros debemos desechar. Hebreos capítulo 12 nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, no sin antes habernos dicho que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera. Así que cada uno de nosotros que está escuchando el día de hoy, no pasemos la bolita. No digamos: ¿estás oyendo, Casimiro? Hay que decir: estoy oyendo, porque el mensaje es para mí. El mensaje es para mí, no para Casimiro. Y Casimiro puede ser cualquier otra persona a quien yo le quiera pasar la bolita. ¿Qué estoy escuchando? Es tiempo de decir: Señor, aquí estoy, háblame. Muéstrame lo que tengo que corregir y ayúdame. Ayúdame. Por último, vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 8. Y vamos a ver qué sucedió y qué frase resalta en este libro de Jeremías. Fue uno de los profetas por medio del cual Dios habló. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Y resalta este versículo entre todo lo que Él está hablando.
Dice Jeremías capítulo 8, versículo 20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Lo repito, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ellos esperaban el rescate de su pueblo, ser libertados, y veían que pasaba el tiempo, la siega, el verano, y aún no habían sido salvados. Pero muchas veces pasa el tiempo, avanzan los días, que de hecho estamos por terminar otro año más, y muchos que han escuchado y no han creído y han endurecido su corazón, no han sido salvos. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. Y el llamado del Espíritu Santo, como lo fue el llamado de Jesús y como lo fue el llamado del Padre, es: si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcamos nuestro corazón, porque no sabemos qué viene al rato. Tenemos este momento ahora y que ni siquiera es seguro, porque el tiempo no sabemos qué pueda pasar. Pero es algo importante que no debemos olvidar, que la hora, el momento es el día de salvación. Ahora es el momento de reconciliarnos con Dios, aprovechar cada instante de nuestras vidas para estar a cuentas con Dios. Él nos conoce y nosotros también sabemos cuando hemos fallado a Dios. Y algo asombroso de Dios es que Él no nos juzga. Y me refiero a no nos juzga al hecho de condenarnos. Él es paciente con nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que cualquier persona, los que estamos aquí, el que vaya a escuchar, no endurezca su corazón. Si escuchas la voz de Dios diciéndote arrepiéntete, busca. No digas, ¿estás oyendo, Casimiro? Mejor escucha tú, porque el mensaje es para cada persona que lo escucha. Y nuestro deber es no endurecer nuestro corazón, porque no sabemos qué pueda pasar mañana. Así como a este hombre no hubo otro mañana, no hubo otro día de oportunidad, no hubo otra semana para escuchar el mensaje de salvación. Ya lo había escuchado, pero no prestó atención. Al contrario, se lo pasó a su amigo. Que no nos pase eso a nosotros. Si estamos escuchando ahora el mensaje y Dios está hablando a nuestros corazones de que hay algo que debemos perdonar, hay algo que debemos dejar, hay algo de lo cual nos debemos arrepentir, hagámoslo. No digamos, ahí le hablan al pastor, ahí le hablan a este otro, ahí le hablan a Casimiro. ¿Estás oyendo? No, yo estoy oyendo. Y Dios sabe. Y cada uno de nosotros sabemos cuando Dios nos está hablando y lo que debemos de dejar de hacer. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada. Aunque tú ya has hecho todo por nosotros, Jesús, diste tu vida para salvarnos. Y ahora tú quieres que nosotros vivamos una vida agradándote a ti, desechando todo el pecado, todas las cosas que a ti no te agradan, y correr con paciencia esta carrera. Aunque parezca difícil, sabemos que tú estás de nuestro lado, tú estás ayudándonos y tú has hablado a nuestro corazón. No queremos endurecer nuestro corazón, además que no nos conviene endurecer nuestro corazón. Al contrario,
reconciliarnos contigo, pedirte perdón. Y tú eres bueno, maravilloso, fiel para perdonar nuestros pecados. Y te damos gracias porque hasta este momento tú nos has dado la oportunidad de reconciliarnos contigo. Te pido por cada persona, Señor, que escuchó este mensaje y tú le hablaste a su vida. Te pido que también, Señor, tu misericordia se derrame sobre cada uno de nosotros que lo hemos escuchado. Y que tengamos, Señor, también respuesta favorable a esa misericordia que tú has mostrado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Amén.